Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Daquilema y hoy tengo el gusto de presentar en una entrevista muy especial a una profesional en el área de la salud mental, la doctora Ana Cárdenas. Antes que nada, quiero agradecerle, doctora, por brindarnos o brindarme en sí este espacio, poner su tiempo a disposición para compartir, obviamente, sobre este tema en el ámbito profesional. Bueno, doctora, el propósito de esta entrevista es conocer un poquito más a fondo el rol del psicólogo clínico en el ámbito hospitalario, como también en el ámbito de la práctica privada. Bueno, a través de sus respuestas que le voy a hacer las preguntas, buscamos visualizar el impacto del trabajo psicológico en el contexto tanto médico y hospitalario, así como también destacar las habilidades que se requieren en esta área de intervención. Bueno, doctora, si le parece bien, comencemos con las primeras preguntas. Doc, ¿podría contarnos también brevemente sobre su formación académica y su trayectoria profesional? Ya. Buenas noches, Fabián. Siempre es bonito compartir con coterráneos y con futuros colegas, ¿no? Eso es una de las cosas más enriquecedoras que nos ha tocado vivir. Como ya me presentaste, mi nombre es Ana Cárdenas, soy de Morona, Santiago, del Cantón Sucúa. Estudié en la Universidad Católica de Cuenca, me gradué de médico en el 2012 y de psicóloga clínica en el 2015, también en la Universidad Católica de Cuenca. Hace 4 años me gradué de especialista en medicina familiar y comunitaria y en el 2018 en la Universidad de la SUAY y en el 2018 terminé también mi maestría de gerencia en salud para el desarrollo local y también hacemos cursos de formación continua, como por ejemplo en cuidados paliativos y algo que me gusta mucho a mí, la medicina estética. Entonces, estoy dedicada a mi profesión como especialista en medicina familiar y creo que la medicina familiar tiene como base a la psicología clínica. Actualmente trabajo en el Centro de Salud del INFA, acá en Sucúa, como médico familiar, pero considero también que el puntal básico para poderme desarrollar en el ámbito que lo hago ha sido mi segunda carrera, que es psicología clínica. Te agradezco a ti también por haber considerado. Listo, doctora. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta que le quisiera hacer, doctora, es ¿cuál es la principal función aquí como psicólogo clínico dentro de un hospital? Bueno, hace 4 años yo terminé mi, mi, mi maestría, mi especialidad de medicina familiar y creo que ahí viví el COVID, que fue una de las experiencias más fuertes a nivel mundial y que afectó mucho al personal de la salud en general por el miedo, por el riesgo de enfermar, por el riesgo de contagiar, porque COVID era sinónimo de muerte, sinónimo de poca esperanza en realidad. Yo creo que el rol de nosotros los psicólogos, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria en salud, es básico formar parte de un equipo multidisciplinario en donde le veamos al paciente no como paciente, sino como un ser biopsicosocial que no es una enfermedad, es un ser humano y está rodeado de su familia. Ahí nosotros es donde más trabajamos. Por ejemplo, cuando nos toca dar malas noticias en el caso de enfermedades crónicas, en el caso de enfermedades terminales, damos el acompañamiento en domicilio nosotros a nuestros pacientes, igual que lo hacemos de manera hospitalaria, pero en el hospital el paciente te llega, se entera de su diagnóstico y se va. En la atención primaria es diferente, el enfoque cambia porque tú eres su médico, su psicólogo de cabecera. A ti van a llegar todo el sinnúmero de procesos que atraviesa un paciente cuando se entera de una enfermedad, como son los pasos del duelo, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros somos igual en los adolescentes, con ideas suicidas, con intentos suicidas, en pacientes que han tenido algún trauma, los primeros auxilios psicológicos
también lo hacemos nosotros desde primer nivel. Entonces, creo que no hay mucho el, el rango de diferencia, sino que más bien en el hospital tú le haces seguimiento al paciente, pero se ve limitado por la cantidad de profesionales de psicología clínica que son sumamente pocos, mientras que en el centro de salud igual. Entonces tú en el hospital le atiendes al paciente y ese paciente lo derivas al centro de salud que le corresponda y le vuelves a ver después de un mes, imagínate. ¿Cómo funciona una terapia de esa manera? Entonces creo que es una gran limitante. El acompañamiento entonces al paciente, el acompañamiento al familiar y poderle tenerle de manera equilibrada con su entorno y con su comunidad. Creo que eso es la principal función de nosotros los psicólogos, aparte de formar pues el equipo multidisciplinario. Doctora, perfecto. Tal vez, ¿cuál cree usted también de igual manera que son las principales habilidades aquí del psicólogo clínico para poder desempeñarse adecuadamente en este ámbito, tanto hospitalario como un consultorio privado? Bueno, yo diría que las habilidades son las que nosotros adquirimos en la universidad, ¿verdad? Con los protocolos, con las normas, con las técnicas, con las guías de práctica clínica que usamos. Pero esa es la teoría. Cuando tú ya vas al ámbito del trabajo directo, cuando ya te toca ver pacientes, la realidad es sumamente diferente. Ahí es donde verdaderamente tú aprendes primero a ser un ser humano empático y después poner a flote todos tus conocimientos académicos. Entonces, creo que lo más importante de nosotros los psicólogos, porque no siempre te llegan pacientes tranquilos, muchas veces te ofenden, muchas veces te faltan el respeto, así como también hay gente sumamente buena, hay gente sumamente complicada. Yo creo que lo más importante de nosotros los psicólogos clínicos es, a pesar de todo lo que tengamos nosotros, mantener siempre la empatía y el profesionalismo. Claro, doctor. De igual manera, le quisiera preguntar, ¿cuál es el papel, o sea, en ese sentido en el acompañamiento de pacientes? Aquí lo que hablamos, como me comentó anteriormente, en lo que es enfermedades crónicas o terminales. Bien, nosotros vivimos, como tú conoces, en una zona sumamente complicada porque somos la mitad mestizos y la mitad indígenas. Nosotros estamos con nuestra población shuar, que es la mitad nosotros los mestizos, ¿no? Como nos conocemos. Entonces, es bastante complicado porque tú tienes que ir rompiendo estigmas, tienes que ir rompiendo mitos, tienes que ir negociando con tu paciente, porque tú el momento que dices, bueno, prescribes la medicación, ¿sabe qué, señora? Tiene que ponerse insulina. Insulina, una inyección todos los días alrededor del ombligo. Entonces el paciente se queda así en shock. ¿Sabe qué? Yo no me voy a poner nada, te dice. Yo no me voy a poner nada porque a mí me han dicho que eso les deja ciegos, porque a mí me han dicho que eso les afecta y que pronto se van a morir. Entonces ahí tú entras a tratar de convencer al paciente de que éste tenga una buena adherencia a su tratamiento, porque generalmente los médicos, que son solo médicos, solo te prescriben la medicación y si el paciente dice, no, ¿sabe qué? No me quiero tomar. Entonces tú le dices, a ver, présteme el consentimiento informado, señor, fírmeme aquí que usted no va a querer el tratamiento. Y ahí se acabó la parte del médico. Entonces ahí entramos nosotros los psicólogos a educar a nuestro paciente, a psicoeducarlo, a enseñarle todos los efectos secundarios que él puede sufrir si no toma su medicación, en el caso de enfermedades crónicas, de que sí está bien que tome su agüita medicinal o que vaya al chamán, pero que no se descuide también del tratamiento médico. Entonces, negociar en el sentido de usted puede seguir sus creencias, ideológicas, ancestrales, la medicina tradicional, que ahora se ocupa muchísimo también, y más bien va de la mano con la medicina occidental, ¿verdad? Entonces,
enseñarle al paciente, educarle al paciente y hacer que éste mantenga una buena adherencia al tratamiento, así como también el uso de protocolos importantes, como por ejemplo el de Bookman para el acompañamiento en el caso de malas noticias, ¿no? Hay muchos otros protocolos, pero ese lo usamos más para nosotros poder hacer un acompañamiento real con nuestros pacientes y dar las malas noticias, que es una de las cosas más fuertes, que también lo hacen los médicos, pero siempre hay que preparar el terreno con la parte psicológica. Perfecto, doctora. Tal vez, ¿qué desafíos emocionales usted piensa que enfrenta un psicólogo clínico en este contexto hospitalario, como me está mencionando? Bueno, eso es un cúmulo de emociones en realidad. Primero de que el trabajo para la psicología clínica está muy escaso. Tenemos una población de 20.000 habitantes con un psicólogo clínico, que es el caso de Sucú especialmente, imagínate. Entonces, ¿cómo tú puedes brindar un buen apoyo psicológico, un buen acompañamiento psicológico si tu paciente va a tener una cita cada mes? Entonces, eso al paciente le deja en crisis. No vamos a poder ayudarlo. A diferencia de la parte privada, que si tú vas a poder hacer un plan de trabajo, un plan de terapia, un plan de tratamiento, donde tú vas a poner la frecuencia de las terapias, vas a dar el alta a tu paciente, vas a tener continuidad con tu paciente. Yo creo que esa es la gran limitante que existe entre la parte pública y privada. No porque tú quieras atender en la parte privada, sino que más bien se limita el tiempo por los pocos psicólogos clínicos que hay en los distritos y en las unidades hospitalarias. Entonces, un psicólogo no puede abastecer para tanta población. Y eso es frustrante para nosotros como profesionales porque tú no puedes brindar el apoyo que ellos verdaderamente necesitan, no porque no lo quieras hacer o porque te falte la capacidad, sino más bien porque el tiempo que tienes es muy reducido para hacerlo. Otra de las cosas también que son importantes, considero yo la fatiga emocional que tenemos como profesionales, ¿verdad? Por la sobrecarga laboral que tenemos. Esa es otra de las cosas que son fuertes. Burnout, muy conocido, el síndrome de los profesionales, la exposición a situaciones problemáticas, porque vos sabes que los psicólogos trabajamos también con mucha gente adicta. Entonces podemos ser víctimas de agresiones, de situaciones que pongan en riesgo nuestra vida, nuestra salud, los dilemas éticos y los límites profesionales también, el aislamiento profesional. Ah, no, el psicólogo, él está ocupado. No es cierto, a él le llamamos cuando hay muchos conflictos, pero si él mismo genera el conflicto, entonces no le llamemos. Creo que eso también es una de las limitantes. Muchos psicólogos no tenemos un autocuidado. Es decir, empezamos a dar terapia, 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 interiorizamos todo, 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 y nunca tenemos un acompañamiento de algún profesional también para nuestra salud mental. Yo creo que el autocuidado activo de nosotros es la base. La formación también es una de las... Es como que salimos de la universidad y hasta ahí nos estancamos. Entonces, ese es otro limitante. Yo creo que la formación continua es la que a nosotros nos sigue dando más herramientas. La salud se actualiza todo el tiempo. Hay cosas que sí van a ser así toda la vida, pero hay cosas que van cambiando, que tú te hayas dado cuenta que en primer año te enseñaron de una manera y ahora que estás por terminar, resulta que es de otra manera, ¿no es cierto? Entonces creo que también una de las cosas que son unas limitantes de los psicólogos antiguos, no se van a un curso de formación, se quedan estáticos ahí. Creo que esas son las principales. Perfecto, doctora, muchas gracias. De igual manera, le quería preguntar, tal vez usted cree que el vínculo terapéutico se construye de manera diferente tanto en el hospital como en un consultorio. Mm, bueno, debería ser, pero como te dije de rato, más bien no es por falta de profesionalismo, no es por falta del psicólogo clínico, sino también es
Más bien, es por las limitantes que se presentan en los lugares del servicio público de salud, como por ejemplo de los centros de salud, de los centros integrales de drogas, de los CETATs que son públicos. Más bien es por la afluencia de gente, porque tienes demasiados pacientes, entonces tú no puedes tener un agendamiento constante con ellos para generar el vínculo que necesitas para ese adecuado manejo psicólogo-paciente. Pero no es porque tú no generes el vínculo, no es porque a ti te falte ética, es más bien por los limitantes que hay, por la saturación de pacientes que tienes y la falta de profesionales en el ámbito. Yo creo que en eso sí se han descuidado porque la salud mental es tan importante como la física y muchas veces el paciente te llega sin dolores. Lo que le duele es el corazón o el alma, pero físicamente no le encuentras nada. Entonces tú cuando tienes esos casos, tú dices, y es una diferencia abismal porque cuando tu paciente llega con un dolor de cabeza, tú coges, le das una medicación. A ver, mi señora, esto va venoso y sanito. Pero cuando el paciente no puede dormir, cuando el paciente empieza a somatizar, tú tienes que buscar otras estrategias porque el paracetamol no le hace nada. Entonces va mucho más allá. Yo creo que no es falta de ética, falta de profesionalismo, sino más bien los sistemas y la burocracia que existe y la falta de profesionales en el sistema de salud pública, lo que hace que no sea igual el vínculo, no sea igual la relación, pero más nada. Claro, doctor. Perfecto. De igual manera, le quisiera preguntar, tal vez, ¿qué limitaciones o ventajas de igual manera percibe en lo que es tanto en el hospital como lo que me comenta en el ámbito independiente aquí? Yo creo que, o sea, las ventajas eh, son que tú puedes manejar a tus pacientes, puedes dar sostención en la crisis, puedes dar apoyo emocional, puedes hacer terapia individual, puedes hacer terapia familiar, con todos en los dos ámbitos puedes hacerlo. Nuevamente, la limitante es la cantidad de profesionales y la saturación que tienes tú en la consulta porque no hay mucho profesional para que atienda a los pacientes. Entonces, a ti te agendan cada mes una cita. ¿Cómo tú puedes dar terapia cada mes? No es posible, no vas a tener más que una consejería, no vas a poder hacer terapia, no vas a poder hacer nada. Mientras que en el ámbito privado tú vas a coger los pacientes que puedes atender. Entonces vas a tener más tiempo para ellos, vas a llegar a un acuerdo y las citas serán más periódicas, eso nada más. Perfecto, doctor. Eh, bueno, le agradezco mucho, sinceramente, por su aporte tanto en todo esto lo que nos está contando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos sobre todo y su visión sobre el trabajo del psicólogo clínico, tanto en el ámbito hospitalario como también en la práctica privada que nos comenta, ¿no? Doctora, esta entrevista también ha sido muy enriquecedora para mí y igualmente me ha permitido comprender mejor lo que no solo la importancia de lo que es el rol dentro del entorno médico, sino también los desafíos y habilidades y diferencias con la práctica privada. Es por eso que valoro mucho profundamente su tiempo, doctora, y su disposición para contribuir con este espacio formativo. Le deseo muchos éxitos, doctora, en su labor profesional también y espero que siga impactando positivamente en la vida de los pacientes y sus familias. Gracias nuevamente. Muchas, muchas gracias a ti por la entrevista y siempre yo soy una persona convencida de que nosotros los psicólogos podemos hacer maravillas y podemos ayudar muchísimo a los pacientes, siempre con una base científica, con los conocimientos que debemos adquirirlos en la universidad y en las aulas, con una ética y una bioética siempre ante todo y con la solidaridad y la empatía que el psicólogo clínico como ser humano y como profesional deben tener. Te agradezco a ti también por tu tiempo, te felicito y que pronto vengas a formar parte del equipo de psicólogos que tanto necesitamos por acá. Te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias, doctor.
Luego de concluir con lo que la entrevista de la doctora, quiero dar una pequeña conclusión y un aporte que nos deja esta entrevista, ¿no? La entrevista realizada nos permitió, obviamente, aquí profundizar en lo valioso que es el papel que cumple el psicólogo clínico, tanto en el ámbito hospitalario como en el privado, ¿no? Aquí su presencia no solo aparte el bienestar emocional de los pacientes, como nos comentó la doctora, sino que también fortalece el trabajo interdisciplinario en el entorno médico, brindando apoyo psicológico tanto a pacientes como a familiares y al propio personal de salud, ¿no? A diferencia de la práctica privada, el contexto hospitalario exige una respuesta inmediata, tanto de trabajo en equipo constante y una adaptación a situaciones críticas, como nos comentó la doctora. Aquí, tanto esta realidad tiene una demanda muy grande para el psicólogo, tanto para las habilidades específicas como la empatía, la contención emocional, todo eso toma decisiones rápidas y una comunicación efectiva. Esta doctora, Ana Cárdenas, nos ha dejado un gran aporte en ese sentido. En definitiva, el psicólogo clínico hospitalario en este sentido es una figura clave en el abordaje integral del paciente, ya que su intervención no solo alivia el sufrimiento emocional, sino que también puede influir positivamente en la evolución física y en la calidad de vida de cada uno de los pacientes durante la estancia hospitalaria. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches.